Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores. En 2013, habitantes de la localidad de Santa Ana Tlacotenco, al sur del Distrito Federal, hallaron la osamenta de un mamut que vivió hace más de 12.000 años. Pero, ¿con qué tecnología podemos calcular la antigüedad de los restos fósiles, animales y vegetales? Para fechar la evidencia desenterrada, los científicos han desarrollado diferentes técnicas basadas en la observación de fenómenos físicos y químicos que ocurren en la naturaleza. Una de ellas es la espectrometría de masas con aceleradores de partículas. Desde junio de 2013, el Instituto de Física de la UNAM cuenta con el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, LEMA, cuyas características permiten su utilización en investigación básica, multidisciplinaria y aplicada, así como brindar servicios y aplicaciones industriales de alta tecnología a otras instituciones, tanto del sector público como privado. El LEMA es reconocido como un laboratorio nacional y fue diseñado por la UNAM en respuesta a una convocatoria específica emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Entre ambas instituciones se aportaron los recursos necesarios para su construcción y equipamiento. Los laboratorios nacionales se caracterizan por estar equipados con tecnología de vanguardia que permitan realizar investigación en la frontera del conocimiento, formar recursos humanos de muy alto nivel, colaborar con otras instituciones de investigación, tanto nacionales como extranjeras, y vincularse intensamente con la sociedad y el sector productivo. Ha sido una política de la actual Rectoría de la UNAM y de la Coordinación de la Investigación Científica el apoyar y desarrollar este tipo de infraestructura para fortalecer las capacidades de investigación experimental de la universidad y del país. En la creación y establecimiento del LEMA participaron, además del Instituto de Física, que encabezó el proyecto, otras 9 entidades académicas de la UNAM, así como otras 6 instituciones externas a la universidad. El laboratorio funciona mediante la espectrometría de masas con aceleradores que se basa en la radiactividad, fenómeno en el cual los núcleos de algunos átomos inestables decaen, es decir, se convierten en átomos más estables mientras emiten partículas o radiación electromagnética. Un mismo elemento químico puede tener variedades de átomos conocidas como isótopos, que difieren entre sí por el número de neutrones que presentan en su núcleo. Hay isótopos estables e inestables. La radiactividad ocurre en estos últimos, llamados radioisótopos. El carbono, elemento químico fundamental en la composición de la vida en la Tierra, tiene un radioisótopo natural, el carbono 14, cuya presencia en la naturaleza es muy escasa. Como cae la arena de un reloj, los restos de carbono 14 decaen radiactivamente con rapidez constante y por ello resulta útil para calcular la edad de hallazgos antiguos. Los seres vivos estamos en equilibrio con la atmósfera y tenemos más o menos la misma concentración de carbono que los alrededores. Cuando un organismo muere, deja de incorporar carbono y el carbono 14 se desintegra radiactivamente. Así, cuando nosotros encontramos los restos de un organismo y medimos la concentración de carbono 14 que posee, es posible entonces determinar el tiempo que ha transcurrido entre el momento en que murió el organismo al que pertenecía. A diferencia de las técnicas que se emplean en México actualmente para fechar muestras orgánicas, la espectrometría de masas con aceleradores permite contar los átomos de carbono 14. Esto como consecuencia entonces tiene que se emplee menos tiempo para el análisis, se requiera una muestra menor y se reduzcan los costos del análisis. El análisis de las muestras comienza con una limpieza química, pues estas suelen contaminarse con tierra, raíces de árboles, microbios u otros materiales. En el caso de los huesos, se lijan para retirar la capa superficial y se extrae una proteína llamada colágeno. Para muestras vegetales se realiza un proceso similar, pero la sustancia que se obtiene es la celulosa. Y si se trata de restos calcinados, se analiza la bioapatita, compuesto que al quemarse se cristaliza, por lo que el interior de las muestras permanece sin contaminarse. Para continuar con el análisis es necesario obtener una muestra que contenga 1 miligramo de carbono. La muestra es quemada en una columna de combustión para producir dióxido de carbono, que después es llevado a la unidad de grafitización
por un gas con el cual no reacciona químicamente. En la unidad de grafitización, el dióxido de carbono es sometido a una reacción química que separa al oxígeno del carbono. Así se obtiene una muestra de grafito que contiene todos los átomos de carbono 14 de la muestra que queremos fechar. La grafitización es importante porque el carbono en forma de grafito conduce mejor la corriente eléctrica. Una vez que la muestra está lista, se lleva al separador isotópico, que consiste en 2 espectrómetros de masas acoplados con un acelerador de partículas. En un espectrómetro de masas se aplica un campo magnético para modificar la trayectoria de una partícula, curvándola según su masa. De este modo, pueden filtrarse las partículas que componen una muestra, pues las más ligeras modifican fácilmente su trayectoria, mientras que las más pesadas, como el carbono 14, se desvían menos o siguen de frente. La muestra de grafito se coloca en un electrodo y se prensa, para luego llevarlo al separador isotópico. El electrodo o cátodo es colocado en una pieza conocida como carrusel. Para que los átomos de carbón se aceleren, es necesario separarlos de la muestra y conferirles una carga eléctrica. Esto se logra bombardeando la muestra con átomos de cesio. Los átomos de cesio arrancan partículas de la muestra, átomos y moléculas, y le ceden un electrón, dándoles de esta manera la carga eléctrica negativa que necesitamos. Estas partículas cargadas pasan por un primer espectrómetro de masas, y las que logran llegar a la primera parte del acelerador sienten un intenso campo eléctrico que aumenta su velocidad. Las partículas aceleradas chocan contra átomos de argón que rompen todas las moléculas. A partir de este momento, solo quedan átomos individuales que continúan su viaje mediante un impulso proveniente por la segunda parte del acelerador. Una vez acelerados, estos átomos pasan por un segundo espectrómetro de masas, donde nuevamente se separan de acuerdo a su masa. Las más pesadas, el carbono 14, continúan el viaje hacia el detector. Los átomos que han llegado hasta este punto chocan con gas isobutano, que los frena, produciendo millones de electrones libres que son capturados en forma de un pulso de corriente. El detector actúa como un último filtro, pues los pulsos generados por átomos de carbono 14 son distintos a los pulsos generados por cualquier otra partícula. Así, los investigadores tienen mayor certeza de que las partículas detectadas corresponden a átomos de carbono 14, ya que poseen sus características eléctricas, magnéticas, masa y proporción de electrones que les fueron arrancados. Una vez obtenidos los resultados de la medida de la concentración de carbono 14 en la muestra, se comparan con una curva de calibración generada en la Universidad de Oxford, lo que nos permite conocer la fecha calendario que corresponde a la antigüedad de esta muestra. Con estos resultados, los investigadores, usuarios del lema, son capaces de confirmar o revisar sus hipótesis acerca de la cultura que están estudiando, o bien, en el caso de estudio de animales que habitaron en alguna parte del planeta, en alguna época, pues conocer la fecha en la que lo hicieron, como es el caso del mamut que se encontró en Santa Ana, Tlacotenco, en el Distrito Federal. Además del fechamiento con carbono 14, en este laboratorio también se realizan pruebas para los isótopos de berilio 10 y berilio 9, aluminio 26, yodo 129 y plutonio. El lema cuenta con un filtro electrostático adicional que puede intercambiarse por un segundo carrusel, lo que le permitirá ser pionero en el desarrollo de protocolos para medir isótopos como el cloro 36, calcio 41, tritio y otros. Tales características hacen único a este laboratorio y le permiten ofrecer una gran diversidad de usos para la solución de múltiples problemas en varias áreas del conocimiento, como por ejemplo en la física nuclear, en la astrofísica, en las ciencias ambientales, en la arqueología, la geología y la geofísica, en medicina, en farmacia y en tecnología y ciencia de materiales, así como en una gran variedad de aplicaciones industriales. Cada vez son más las aplicaciones de la espectrometría de masas con aceleradores. Además de ofrecer información sobre el pasado, este laboratorio puede emplearse para estudiar la evolución del clima a través del fechamiento de sedimentos y minerales.
en astrofísica para conocer la producción de isótopos radiactivos en las estrellas, en medicina como indicador en estudios metabólicos y en farmacología para determinar las sustancias secundarias que se forman cuando un medicamento es suministrado, entre otras. Uno de los objetivos del EMA es apoyar investigaciones realizadas tanto en la UNAM como en instituciones donde no se cuenta con un acelerador de partículas. El impacto de este laboratorio en investigaciones en proceso es favorable para nuestro país, pues las muestras ya no deben enviarse a laboratorios extranjeros, por lo que su análisis resulta más rápido y económico. La existencia del EMA permite que se realicen en México novedosos proyectos de investigación que antes parecían imposibles. El EMA ofrece sus servicios tanto al sector académico como al industrial, con una capacidad de análisis estimada de 4,000 muestras por año. Asimismo, desempeña un papel importante en la docencia, pues está abierto a estudiantes que deseen realizar estancias o desarrollar proyectos de tesis, en donde se capaciten en el manejo de esta poderosa tecnología. La versatilidad del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores del Instituto de Física de la UNAM lo hace único en su tipo, no solo en México, sino en América Latina.